viene el tema de los enfoques. Hoy día, más allá de acciones puntuales, se parte por reconocer que la corrupción es un fenómeno sumamente complejo, multicausal y multidimensional, y está presente no solamente en el sector público, como algunos refieren y dicen solamente en el sector público o principalmente en el sector público. No, está en el sector público, en las empresas también, pero también en la ciudadanía. Y es por eso que hay un enfoque participativo para abordar la lucha contra la corrupción. Y se requiere, por tanto, de acciones concretas en estos tres ámbitos de actuación de la sociedad. Lo segundo es el enfoque descentralizado, porque para nadie es un secreto que lamentablemente nuestro país lleva años de exclusión a lugares o a zonas menos accesibles a Lima. Y lamentablemente hay muy poca presencia del Estado aún en estas zonas más alejadas. Esto ha llevado que lamentablemente los hechos de corrupción, que si bien están presentes en todos los ámbitos, de una manera muy particular ha tomado forma en los niveles subnacionales, en los espacios subnacionales. Y es por eso que hoy día, no solamente en materia de lucha contra la corrupción o integridad, se está teniendo un enfoque prioritario a nivel descentralizado, sino también en otras políticas como el tema de la anemia, el tema de educación, el tema de salud, en fin, todo tiene una mirada particularmente descentralista. El tercero tiene que ver con el enfoque social. ¿Cuáles son las consecuencias? Y tiene que ver con las consecuencias, obviamente, de la corrupción. Ustedes habrán escuchado muchas veces que se habla de que la corrupción generan costos enormes a nuestro país. Y de hecho la Contraloría y otras instituciones calculan los efectos económicos, los daños económicos en porcentajes del 2 al 5% del PBI, que suponen una cantidad enorme de dinero. Pero el problema es que, si bien es cierto, hay consecuencias económicas, financieras que afectan la macroeconomía inclusive de nuestro país, el tema concreto es que la corrupción afecta de manera especial la institucionalidad, la gobernabilidad, la legitimidad con la que puede actuar el aparato público respecto de los ciudadanos. Es decir, mina la confianza de la ciudadanía frente al Estado, frente a sus autoridades, y eso genera un círculo pernicioso, muy peligroso respecto de el cumplimiento de las normas. Pero hay otro aspecto también dentro de las consecuencias, que tiene que ver con que hay afectaciones a los más pobres. La corrupción, nuevamente, no es un fenómeno homogéneo, no es más bien multicausal, multidimensional, pero tiene consecuencias diversas. Y en esas consecuencias no impactan, o esas consecuencias no impactan de la misma manera a todos. Mientras menos recursos tengamos, mientras menos o más brechas sociales existan, mayor afectación de la corrupción va a haber. Y esto es bastante claro y hay estudios que así lo confirman respecto de cómo impacta la corrupción de una manera especialmente negativa cuando se trata, por ejemplo, de acceder a los servicios públicos. No es lo mismo, obviamente, que a una persona de recursos medios, de niveles de ingresos medios, le pidan o le exijan el pago o le condicionen para acceder a un servicio el pago de 100 soles frente a una persona que se encuentra en una situación de pobreza. Entonces, hay una afectación diferenciada. No solamente, nuevamente, por los temas socioeconómicos, sino también tienen que ver con las brechas, en este caso, o inclusive con los factores vinculados a género. Y esto es algo que
últimamente se le está prestando mucha atención a nivel mundial. De hecho, Chile ya está regulando algo en esa línea, España también, y se trata de los efectos diferenciados que tiene, los impactos diferenciados que tiene la corrupción en hombres y mujeres. En el caso de los hombres, la corrupción tiene básicamente como moneda de pago algo tangible, económico. En cambio, en las mujeres la moneda de pago es su cuerpo. Son condicionamientos de naturaleza sexual que hoy día llevan a que se denomine, que se busque visibilizar lo que se conoce como la sextorsión. Y esto es algo que ocurre, no es poco frecuente. Hubo más de un hecho que daban cuenta justamente de este tipo de condicionamientos sexuales a personas, a mujeres particularmente, a cambio de tener posibilidades o mejores posibilidades o de acceso o de promoción o de remuneración. Entonces, esto es algo que también queda claro y es por eso que atendiendo a esos efectos diferenciados, impactos distintos de la corrupción, es que tiene que haber, y se tiene hoy día en Perú, una propuesta de acciones anticorrupción que diferencian justamente estas situaciones. Y el último enfoque, que es uno de los, bueno, todos son importantes, pero este es particularmente relevante. ¿Por qué? El presidente Vizcarra, cuando dio su primer discurso ante el Congreso el 28 de julio del 2018, él señaló en su discurso y empezó su discurso reflexionando y haciéndonos recordar a nosotros como peruanos lo que había ocurrido en la década del 90. Y él recordaba cómo en los primeros años de la década del 2000 todo esto salió a la luz gracias a los medios de comunicación, ¿no es cierto? Y en ese momento se conformó todo un subsistema de lucha contra la corrupción, un subsistema anticorrupción en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, la propia Procuraduría también actuaron, se conformaron, hubo una Procuraduría ad hoc. El tema es que todo esto que se conformó se denominó el modelo peruano en la lucha contra la corrupción y ha sido y es todavía un referente importante respecto de cómo se debe combatir la corrupción a nivel mundial. Y claro, se mandó a mucha gente a la cárcel.